Bueno, le doy la bienvenida a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lu, bienvenida. Estamos conversando por teléfono. Hoy estamos jornada de paro, Lu. Así que, bueno, contame cómo lo estás observando vos a esto que está pasando adentro y afuera del Congreso de la Nación. Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, acá estamos, qué sé yo, un día muy especial, ¿no? Me parece que se junte lo que está pasando adentro con lo que está pasando afuera del Congreso y con el cumpleaños de Cristina, lo que está pasando también en su casa. Sí. Nos da mucho para pensar, ¿no? Hace un ratito Cristina salió al balcón a saludar. Sí, salió al balcón a saludar a la gente que estaba con ella ahí, que le llevaron un montón de cosas lindas, entre ellas muchos globos de los que vuelan para que ella los pueda tocar. Sí. Y bueno, yo pensaba cómo es necesaria, como condición necesaria que Cristina esté presa para que puedan hacer este avance sobre los derechos del pueblo, ¿no? Cómo nos coarta en la organización, nos coarta en la contundencia también política el hecho de que nuestra jefa, nuestra líder esté privada de su libertad e impedida también de reunirse, ¿no? Digamos, cosas que hablan de una proscripción de hacer no política, en definitiva. O sea, no es eso lo que están cercenándole a Cristina al darle. Son 4 horas semanales, ¿no? Que puede recibir visitas. Sí, claro, es una proscripción una proscripción a la vieja usanza, ¿no? Como claro, no solamente prohíbe el hecho de votar y ser votada, sino también, o sea, sus derechos políticos, sino también la posibilidad de reunirse, de hacer política, de pensar con otros y de poder estar en contacto con nosotros, que en definitiva necesitamos de su sabiduría, de su liderazgo para poder construir siempre lo que viene. Y bueno, y eso es condición para que hoy el movimiento popular esté desorganizado, ¿no? Y con dificultades para frenar este avance que de otro modo, si Cristina no estuviera presa, bueno, sería más dificultoso para el gobierno, me parece. Sí. Un avance que va al corazón del proyecto nacional, ¿no? Y, la idea de la patria soberana, esto ataca ese corazón. Justo también un día después de lo que pasó con FATE, que para nuestra zona acá es importantísimo, hay un montón de compañeros que trabajaron o que trabajan o que trabajaban hasta ayer en esa empresa, y se nota la incidencia que tiene en el desarrollo local cuando la industria florece, ¿no? Y cuando se retira, lo único que vemos, por lo menos hace un tiempo, a esta parte, lo único que vemos son conflictos y familias que van perdiendo sus derechos. Entonces, no digo para no dejar las cosas en abstracto, porque si no siempre parece claro, que lo que peleamos son ideas, ¿no? Y en definitiva lo que se pelean son las vidas. ¿Cómo son las vidas de las personas en lo cotidiano? Sí, mientras tanto el presidente está en su mundo, ¿verdad? Hablando ante, un auditorio que en principio habla otro idioma, ¿no? Un auditorio que habla otro idioma. A mí me asombra que el presidente va a pedir ayuda y después a llevar sus triunfos siempre al verdadero conductor de este proyecto, que evidentemente es Trump, que está fuera de la Argentina, haciendo un gesto de vasallaje colonial que no solamente es material, político, sino también es simbólico. Porque siempre que suceden cosas en la Argentina a nivel doméstico, Milei termina yendo o a resolver o a festejar a Estados Unidos, y bueno, me parece que en ese sentido hay algo de lo explícito que hace que también nos llame la atención, ¿no? Como conocedores de nuestro pueblo, de que el pueblo se la banque tan silenciosamente, ¿no? Y hoy hablábamos con un dirigente sindical y decíamos, bueno, creo que estos últimos 15 días, si bien evidentemente no nos sirvieron para frenar la ley, sí nos sirvieron para poder instalar la conversación y para poder generar conciencia popular en torno a lo que significa la ley de reforma laboral, más allá del resultado coyuntural que se tenga hoy.
Sí, esto es verdad y nosotras lo conversamos en este espacio, ¿no? Que se estaba discutiendo el tema ganancias, el de financiamiento de las provincias, y no se estaba discutiendo el núcleo de esta reforma que cercena derechos, que retrocede en el tiempo muchísimo, ¿no? Ya 12 horas, que se establezca 12 horas de jornada laboral, ya lo demás no importa, todo lo demás o sea, es horrible también, pero ya con un solo punto de esta reforma tendrían que darle pulgar abajo y bueno y dar otro tipo de debate en la sociedad, ¿no? Pero es cierto, se instaló ahora, después de la aprobación en el Senado y que se cayó todo el paquete de ganancias. Sí, y que se logró con distintas estrategias, por este grado de descoordinación que tiene nuestro campo, de algún modo, con diferentes formas, romper el cerco mediático, ¿no? Yo veía los canales de televisión, tanto hoy como ayer anoche, e incluso los más gorilas, los medios de concentración más hegemónicos en términos de discurso, tienen que reconocer que hay cosas dentro de la ley que son retrocesos a épocas de esclavismo. ¿Vos notás, ¿no?, que esto está sucediendo? Sí. Sí, les resulta muy difícil poder defender la ley. Incluso a periodistas entre comillas, enrolados en una falta total de objetividad, no en una línea ideológica. Que bancaron todo, digamos, todo del gobierno, pero esta no. Sí, siempre es, bueno, no podemos bancar esto, pero el kirchnerismo es peor, ¿no? Como esa cosa que queda medio corta después de estos años. No sé cuánto tiempo más ese argumento, ¿no? Porque ya hay un montón de otras cosas que discutir de esta agenda. Y bueno, eso también es un desafío para el kirchnerismo, para el peronismo, poder instalar una agenda que aparte todas esas sombras que instalaron los medios de comunicación con respecto al kirchnerismo, ¿no? O sea, también hay que hacer algo en ese sentido, Lu. Sí, y además, por ejemplo, yo empiezo a notar algunas cosas, tipo, bueno, el modelo del gobierno está bien, pero va más rápido, va más rápida la desindustrialización que la claro, de los precios. Exacto. ¿No? Como algunos peros, algunas fisuras que se empiezan a dar dentro del discurso oficial, que eso no evidentemente todavía no impacta en el Congreso, ¿no? Un Congreso donde no tenían diputados cuando iniciaron el gobierno y hoy tienen quórum propio, o bueno, propio no, pero un quórum sencillo conseguido con aliados a base de obras, ¿no? Me parece que en eso es muy interesante lo que dijo Germán Martínez, lo que casi denunció Germán Martínez respecto de los PACs. Sí, lo escuchamos hace un ratito. Que nos habla de una negociación ya en términos de suscripciones, ¿no? En suscripciones a plataformas digitales, el PAC tal, el PAC aquel, el PAC el PAC fútbol, y habla de negocio, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale adherirme a tal PAC o a tal otro o a tal otro? Y eso en la Argentina nosotros sabemos de qué se trata. Me parece que es muy valiente de parte del diputado ponerlo así sobre la mesa también para lo que viene después, porque la ley se sanciona un día y después la ley tiene un rodamiento, ¿no? Que tiene que ver con la legitimidad que construya a nivel popular y también tiene que ver con lo que hagan los tribunales con ella, ¿no? También hay algo ahí para pensar. Sí. Y bueno, todo está iluminado, todo está... Ahora, ¿no?, que transcurrió mucho tiempo y que pasaron los meses, incluso los años, desde el macrismo hasta acá, ¿no? Uno mira toda la película y ve una como una sintaxis, ¿no? Hablando de conversación, como algo que está como muy bien amalgamado, ¿no? Todos los pasos que va dando la derecha y mirás para atrás y decís, por esto hicieron esto, por esto hicieron aquello. No hay nada casual. No hay nada casual y justamente toda la persecución judicial a Cristina y a los dirigentes del Campo Nacional y Popular tienen que ver con confluir hasta este momento, sin duda.
Sí, romper los diques que limitan el avance. Y yo recuerdo, creo que lo dije 150 veces en este espacio, pero 151. Macri hicieron lo mismo, pero más rápido, ¿no? Claro, entonces, sí. Presión. Lo dijo, de alguna manera lo escucharon a Macri cuando lo eligen a Milei. No, Macri lo que hace es decir aquello que se programa en su espacio, ¿no? Claro, no, está bien, pero digo lo mismo, pero más rápido, y vino Milei y hizo lo mismo. Exacto, pero por eso el círculo rojo lo escuchó a Macri. Sí, necesitamos uno que lo haga más rápido. Vos no, a otro, que lo haga más rápido, que no tenga escrúpulos, que no tenga, porque además, Lu, si uno se mete un ratito en la sesión, tanto la del Senado como la de ahora, y te pones a escuchar, no tienen ningún reparo en defender esto. No hay eufemismos, defienden esto, defienden esta reforma, con argumentos completamente falaces, pero la defienden. Totalmente, y a mí siempre también otra cosa interesante para pensar es que en este momento en el Senado está la comisión discutiendo la baja de la imputabilidad, ¿no? Sí. Es por un lado el recorte de los derechos, y por el otro lado el avance punitivo, el avance represivo, las dos cosas tejidas, unidas, y hay personas que son importantes en esa, digamos, si bien los proyectos siempre exceden a las personas, hay personas que son importantes en este engarzarse, ¿no? De las cosas. Sturzenegger es una persona importante que viene pensando esta Argentina, o la entrega de la Argentina hace décadas, y cada vez que le toca estar lo corrobora, y Patricia Bullrich es otra persona, ¿no? Digamos, que hay que mirar cómo no se amilanan, cuando les toca estar fuera del poder, están pensando qué es lo que van a hacer cuando vuelvan, y me parece que en esa contundencia o en esa constancia en sostener el objetivo, después está la velocidad que le imprime, en este caso, el desarme de la oposición que se produce en torno a la persecución política, ¿no? Tal cual. Está bien, es imposible pensar en una cosa sin la otra. Con esta Patricia Bullrich casi todopoderosa, que que tiene patas en el Ejecutivo, que tiene patas en el Senado, que tiene su proyecto aprobado, pero que ahora está en diputados, y mientras tanto ella discute la de baja imputabilidad en el Senado, sin pensar en la Cristina encerrada en su casa, ¿no? Me parece que son cosas hasta cinematográficas en términos de lo simbólicas que son. Bien. Bueno, Lucía, voy a saludar a Natalia y le vamos a ceder la palabra a ella entonces en los próximos minutos. Así que bueno, prometer al aire que nosotras tenemos que hacer un programa, ¿cómo se llama esto? Presencial. Sí. Y después ir a tomar una cerveza. Perfecto. Bueno, poné la fecha. Apúrense. Poné la fecha. A mí no me gusta la cerveza, pero por ustedes la tomo. No, pero podemos tomar otra cosa. Claro. No hay problema. Un trago, Lu, puede ser. Puede ser. También. Bueno, lo intentaremos. Dale. La semana próxima, Lu. Ahí está, me quedo conversando con Natalia. Besos, compañeras. Abrazo. Era Lucía Portos, quien estaba conversando con nosotros. Y ahora, bueno, voy a saludar a Nati Salvo, que es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente de Julio, parte de la conversatoria de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo andan? Bien. Víctor, ¿cómo están? Bien, todos bien. Hola, Nati. Con miedo de que no te escucháramos como la semana pasada, pero estás bárbara, se te escucha perfecto. No, ahora se escucha perfecto. Sí. Bueno, Natalia, mira, quiero más allá de que vos tendrás que hacer tu reflexión sobre lo que está ocurriendo, también me gustaría que nos cuentes, porque hasta ahora lo hemos preguntado mucho y ya es como una zona gris. Y vos sos una especialista. ¿Qué pasa con esta reforma laboral si se aprueba? Porque hay muchas cosas que algunos están señalando, algunos diputados lo están denunciando dentro del recinto, lo hicieron también algunos senadores, que es inconstitucional. Es que la verdad es que para llegar a esa conclusión, que parece hasta politizada, no lo es, o partidizada, porque es contraria a todo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ajá. Desde la protección, mira, este artículo dice: el trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Ajá. El trabajo, no el capital financiero.
ni siquiera distingue entre trabajo dependiente y trabajo autónomo. Y después de eso, este artículo habla de la protección a una remuneración justa que te alcance para poder vivir, habla de la protección contra el despido arbitrario, que es el despido sin motivo, el despido sin causa, y que es justamente con lo que termina el famoso FAL, o Fondo de Asistencia Laboral. Habla de la jornada limitada, y esta reforma lo que hace es extender la jornada máxima legal a 12 horas. Sí. Habla de la libertad sindical y del derecho de huelga, y esta reforma lo que hace es ampliar los servicios esenciales y terminar virtualmente con el derecho de huelga. Ese mismo artículo 14 bis le dice a los gremios que tienen el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo y que sean vigentes, y esta ley va contra la ultraactividad de los convenios. Entonces, es imposible predicar la constitucionalidad de esta ley en muchos de sus aspectos, pero bueno, han logrado que hablar de la inconstitucionalidad sea hablar de la angustia del juicio, hablar de la inconstitucionalidad sea hablar de una justicia laboral que en teoría y a juicio de la derecha es parcial. Entonces, ya con dar una discusión estrictamente jurídica, esto es inconstitucional. Y creo que el punto de la política va no solamente de la mano de plantear que esto es inconstitucional, sino que es una reforma esclavizante, empobrecedora de verdad, que legaliza el estatuto de la esclavitud, que atenta incluso contra el pequeño y mediano empresario porque le aumenta los famosos costos laborales. Entonces, por todos los wines, digamos que es inconstitucional. Bien, bien. ¿Y qué pasa con la retroactividad? Es que ese es el gran punto. Dicen que hacemos terrorismo, pero las leyes no son de aplicación retroactiva, pero sí se aplica a las situaciones jurídicas vigentes. Supongamos que vos estás trabajando actualmente y se establece el fondo de cese laboral, el día de mañana te van a despedir a través del FAL. Algunos dirán, no, pero vos tenías el derecho adquirido, yo participo de esa opinión jurídica, de que cuando estabas trabajando tenías ese sistema de remuneración. El tema es que eso lo van a definir los jueces y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperanza queda en ese sentido? Claro. Por eso no es una discusión jurídica y es política. Claro. Qué difícil, claro, por eso cuando preguntamos sobre este punto, las opiniones son muy distintas. También puede pasar lo mismo a la hora de llegar a un juicio laboral con el juez que tenga que fallar, ¿no? En cada caso en particular. Irán sentando la jurisprudencia y bueno, y se verá a futuro. No por casualidad, André, es que también están terminando o cumpliendo el sueño de la derecha de traspasar los tribunales históricos del trabajo de 1944 al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, justamente por este tema. Vos fíjate que creo que lo que decía Lu es central y lo decías vos también respecto de la derecha. Hay que leer este gobierno sin solución de continuidad con el gobierno de Macri. Claro. Vinieron a hacerlo más rápido y de manera desembosada. El gobierno de Mauricio Macri ya pavimentó el camino de la narrativa y el discurso público para decir que los jueces laborales eran una justicia cooptada y que por esa justicia no podíamos despegar económicamente, que los abogados laboralistas éramos unos mafiosos, que los dirigentes gremiales tenían que estar presos, que el derecho del trabajo era un derecho desigual, que era una ventaja, que era un privilegio, y bueno, fueron atacando todas y cada una de las columnas vertebrales de la protección laboral. El otro día leí una nota muy interesante en Tiempo Argentino, no recuerdo el autor, pero hablaba de justamente cómo fue posible que los trabajadores acepten esta pérdida de derechos. Y bueno, justamente fue un camino que se fue construyendo muy de a poco, con todo este discurso de la derecha del mérito, del éxito individual, de la innecesariedad de cualquier tipo de instancia colectiva. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Vinieron contra la casta y cómo puede ser que ahora olvide gran parte de la población que está Patricia Bullrich, que hace 3 gobiernos que viene cagando a los jubilados, digámoslo en criollo, Sturzenegger, que fue el actor de Mega Canje, y Caputo, que hace escasos años nos mega endeudó. Claro, así es. Entonces, eso se acepta solo
en la instauración de una verdadera batalla cultural. Y Andrés, yo asistí también azorada al inicio de este debate cuando un diputado por Salta, no recuerdo el nombre, reivindicaba o pedía un homenaje al coronel Cáceres por el operativo Independencia. Entonces, también desde este lado de decir, no, pero es muy largo, que no nos van a escuchar, que el TikTok, que esto, que lo otro, y que son discusiones viejas y están hablando de Roca, están hablando de la Semana Trágica y están hablando de reivindicar la última dictadura cívico-militar. Bertrand B. Entonces, efectivamente, esto está precedido de una batalla cultural. Sí, tal cual, tal cual. Natalia, ¿y cómo ves vos el tema de los sindicatos? Porque también te escuchaba y digo, bueno, también fueron demonizados los dirigentes sindicales, algunos con razón, ¿no? Hicieron méritos, ¿sí? Pero bueno, no todos son iguales y no todos trabajan y se desempeñan del mismo modo. También fue parte del proceso que nos trajo hasta acá. Claramente, y yo creo que ahí hay que distinguir, ¿no? Yo siempre traigo la misma frase de Jauretche, pero me parece ejemplificativa. No vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos, algunos pibes o pibas, y me refiero a la institución sindical, que es lo que en definitiva la derecha quiere, ¿no? Un mundo sin sindicatos, un mundo de patrón Costas, donde también se lo reivindique, como hizo la otra vez Venegas Lynch. Sí. Pero digo, esto también es consecuencia de cierta pasividad y no representación de intereses legítimos por parte de determinada cúpula sindical. Y también, bueno, ver que está el Frente Sindical, que siempre existió el sector colaboracionista, por decirlo de una manera elegante, o detractor, y un sector combativo. Sí, yo lo escuchaba hoy a Sergio Palazzo, pero también hay otros dirigentes gremiales, a Pablo Moyano, a Abel Furlan, y que la verdad que sería injusto ponerlos en la misma bolsa. Pero tampoco basta con que ya digan la CGT le hizo el primer paro el 24 de enero a Milei y que frenó el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Y no, ya no basta eso. Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Natalia, te mando un abrazo y vemos si nos reencontramos la próxima semana. El próximo jueves. Un abrazo enorme para todos y todas. Dale, abrazo grande. Natalia Salvo estuvo conversando